les quiero contar acerca de este documental que se llama 1982 La Gesta, que reivindica a los veteranos de Malvinas. Ya 40 años han pasado de la guerra en el Atlántico Sur y esta película de Nicolás Canale construye su relato con los testimonios de 22 combatientes que recuerdan orgullosos, obviamente, su servicio a la patria. Nicolás Canale está en líneas. Nicolás, ¿cómo te va? Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por atenderme en esta tarde. ¿Cómo está la tarde por allí? Está bastante calurosa, no sé cuántos grados, pero está pesadita. Bien, acá llueve. Mucho sol. Muy bien. Bueno, ¿cuándo dijiste tengo que hacer un documental sobre la gesta de Malvinas? Mira, hace varios años dije, tenemos que hacer algo con Malvinas, una ficción, un documental, algo. Pero el año pasado fue que a raíz de varios llamados que recibí de gente que estaba pensando en que, bueno, que había que hacer algo por los 40 años, fue que, bueno, uní a algunas de estas personas, armamos un equipo y empezamos a trabajar en el documental hace, te diría, un año y un mes, nada más. Fue que dijimos, bueno, hagámoslo, arranquemos, y ahí empezamos a trabajar con jóvenes malvineros que hoy son productores asociados de la película. Claro. Obviamente, bueno, yo desde la productora Faro Films, yo se los presenté a mis socios, que no eran muy cercanos a la causa Malvinas, no Matías Pacher y Claudia Echeverría, pero me apoyaron desde el primer momento, y bueno, y ahí arrancamos a preparar todo, a ver cómo queríamos contarlo, a quiénes íbamos a entrevistar, así que fue bastante rápido. Cuando se hace un trabajo de estas características, te encontrás con un laburo totalmente distinto al que venías haciendo, porque te están contando la muerte en primera persona. Te están contando la sensación de perder a un ser querido, de encontrarse y hacer un amigo y dejarlo atrás, de ver, creo que, la historia más macabra que puede vivir el mundo, que es una guerra. Totalmente, sí, es un tema difícil que, bueno, nosotros decimos contarlo en primera persona, que lo cuenten los mismos veteranos, y sí, rescatar también lo bueno, ¿no? Porque más allá del dolor, de todo lo duro que tiene la guerra, hay un montón de cosas positivas y valores y ejemplos de entrega, de sacrificio, de amor, que también salen a la luz en situaciones como esas, y quizás no se las destacaba mucho en los últimos años, y un poco también fuimos a través de las preguntas, ¿no?, que les hacíamos a los veteranos, y un poco por ese lado y ver qué sentían, ¿no?, qué pasaba por sus cabezas en esos momentos. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo los seleccionaste? Y también, ¿cómo seleccionaste sus testimonios? Bueno, primero dijimos que, como te decía, que la cuenten ellos, que íbamos a entrevistar a veteranos. Por un lado queríamos ir dejando un registro, ¿no?, de los veteranos que en algún momento ya no van a estar. Cada entrevista fue de 1 hora y media, 2, así que imagínate, nos quedó un material afuera también. Y el criterio para elegirlos fue, queremos contar un poco, al menos globalmente, porque en 82 minutos que dura el documental tampoco sabíamos, éramos conscientes que no íbamos a poder contar todo, pero más o menos los hitos más importantes de esta gesta. Entonces, bueno, en base a eso, bueno, buscar a alguien que haya estado en el desembarco, otros que hubieran estado en San Carlos, otros en Darwin, y así tratar de ir cubriendo todo eso. Nos quedaron cosas por cubrir, pero sí, lo más importante era un poco el homenaje a los héroes, a los caídos y a los veteranos, y claro, reivindicar un poco esta gesta que, a pesar de que fue una derrota militar, fue una gesta donde un montón de compatriotas nuestros entregaron todo por la patria. Entonces eso es lo que queríamos destacar. Bueno,
cuando te encontrás con este testimonio, te llega, te sorprendió, ¿viste? Porque a veces a mí me pasa desde el punto de vista de entrevistadores, y hay cosas que arrancás entrevistas y según el personaje o la persona que tengas enfrente, a veces te llegan de una manera muy especial las cosas, pero me imagino que un tema tan profundo como este debe... te debe mover muchas fibras. ¿Te pasó eso o lo tomaste como un laburo más? No, no, la verdad que sí, fue fuerte porque además hay algunos de los veteranos que entrevistamos que yo ya los conocía, ya había escuchado charlas, había escuchado videos, y sin embargo en la entrevista ahí en persona es otra cosa y además surgen otras cuestiones que por ahí no había escuchado nunca o te cuentan anécdotas nuevas que tampoco habías escuchado. Y bueno, ni hablar de los que conocía poco de su historia y la conocía ahí frente a ellos en persona. Y la verdad que era un momento, cuando terminaba la entrevista, primero yo sentía el impulso de pararme y ir a darle un abrazo al veterano. En todos los casos pasó eso, y un aplauso también de todo el equipo técnico, ¿no? Porque era muy fuerte y emotivo. La verdad que sí. Vos sabés que este tipo de documentales habla directa e indirectamente de valores. Es todo valores. Totalmente. Y me imagino que establecimientos educativos estarán ávidos de tenerlo para proyectarlo a sus alumnos. Y reivindicar valores me parece, y más en este momento en una sociedad carente de ellos, por lo menos desde mi punto de vista. Totalmente, de todos lados. Perdón. Sí, adelante. No, adelante, decime. No, que sí, que la verdad que toda la gente que la ve nos plantea lo mismo, ¿no? Que cómo hacemos para hacerlo llegar a las escuelas. Bueno, ahora está en camino un proyecto, por ejemplo, desde Tucumán, que presentaron a la legislatura de Tucumán, donde por un lado la quieren declarar de interés a la película, que eso ya lo hicieron varias provincias, pero también agregan la idea de, bueno, poder hacer llegar a la película desde el Ministerio de Educación de la provincia a todos los colegios. Y nos llega esa idea desde todos lados, porque además la película es muy didáctica, y como vos bien decís, no es que solo habla de algo histórico, sino que transmite un montón de valores que a través de estas personas concretas que lo vivieron, son como un ejemplo, ¿no? Que está bueno mirar y aprender para cada uno en su lugar, adquirir esas virtudes, esos valores que estos veteranos promueven y también, y hacer los propios. Viste que cuando uno hace entrevistas a muchas personas que vivieron en una situación en un mismo lugar y cada uno tendrá su costado para contarla, todos coinciden o hay comunes denominadores que los unen. En este caso, ¿cuál o cuáles fueron? Un montón. La verdad que eso fue algo de las cosas que más me impresionó de lo que fue el rodaje y las entrevistas, pero más, sobre todo, al momento del montaje, cuando uno iba uniendo, iba repasando todo y veía la cantidad de coincidencias. Primero la humildad en general de todos. En un momento yo les hago una pregunta que es si se consideran un héroe, ellos, ¿no? Y todos que no, que los héroes son los que quedaron allá. Y nada, eso es algo también que es una coincidencia que se dio en todos los casos de la misma manera, y que habla mucho de ellos, también del valor de la humildad, ¿no? Y después sobre cosas concretas también, cuando hablamos también en la película sobre la posguerra, ¿no? Y la visión más o menos es la misma, cómo la sufrieron, cómo la mayoría te dice que fue peor incluso que la misma guerra, lo cual también es algo novedoso, no sé, hay mucha gente que no lo había escuchado de esa forma, ¿no? Y la verdad que sí, muchas cosas en común, y eso sorprende y transmite las ideas con mayor fuerza también. ¿Dónde se puede ver? Por ahora estamos en 6 salas, una en Rosario, una en Córdoba, una en Mendoza, en Cinemark y Hoyts siempre, Hoyts Rosario, Hoyts Patio Hermoso Córdoba, Cinemark Palomares Mendoza,
y en Buenos Aires, en el Abasto de Buenos Aires, en Unicenter y en Malvinas Argentinas. A partir de este jueves también va a estar en una sala en Cine San Martín de La Plata, en la ciudad de La Plata. Y bueno, estamos ahí, la verdad que trabajando, gestionando, hablando con alguna otra cadena para llegar a otras provincias y ciudades del país. Estén atentos ahí en Bahía Blanca. Claro, acá está Cinemark. Bueno, acá está Cinemark. Está Bahía, Cinema ¿no? Center. Cinema Center, pero acá está Cinema Center. ¿Tienen convenio con ellos? Bueno, y es una cadena con la cual estamos en diálogo y bueno, tiene muchas salas en muchas ciudades del país donde no está Cinemark, por ejemplo, y bueno, y ahí queremos llegar. Sabemos que bueno, Bahía Blanca es una ciudad muy malvinera, así que bueno, esperamos que... Por eso la pregunta, que sería importantísimo que lleguen hasta aquí para que la gente pueda ver el documental. Ojalá que puedan concretar esta cadena y puedan proyectarla aquí en las salas de Bahía Blanca. Nicolás, gracias por atenderme, felicitaciones por tu trabajo, por este documental 1982, La gesta que reivindica a los veteranos de Malvinas. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, Sebastián, muchas gracias y bueno, saludos a toda la audiencia. Abrazo Muchísimas grande. gracias.